Conociendo nuestras raíces con el obispo misionero claretiano Plácido Rodríguez. Un interesante programa sobre la historia de la comunidad hispana dentro de la Iglesia Católica. Conociendo nuestras raíces. Escúchelo aquí en Radio Claret América. Bienvenidos a su programa Conociendo Nuestras Raíces con el obispo Plácido Rodríguez. Obispo, bienvenido a Radio Claret América. Y gracias por la bienvenida, pero también queremos dar la bienvenida a nuestra audiencia para que escuchen sobre estas reflexiones sobre las vocaciones. Así es, estamos haciendo una serie de programas con respecto a las vocaciones, así que mucho les agradeceremos que lo hagan llegar. Si conocen a alguien que tenga pues la inquietud de si tiene una vocación religiosa, pueden hacerles llegar estos programas, los pueden encontrar en podcast en radioclaretamerica.com y también en nuestro canal de YouTube. Simplemente busquen el área de vocaciones. Y bueno, pues el tema de hoy, muy interesante, obispo. Hemos escogido lo principal, cómo discernir, cómo escudriñar, cómo saber cuál es la voluntad de Dios, para dónde nos lleva. Y eso es el descubrir la vocación. Y entonces hemos tomado este capítulo del padre Greeley acerca de las cualidades de la vocación y hemos tomado la primera, simplemente las primeras cualidades para ver cómo es el tratar de discernir, acercarse a esta manera de descubrir la vocación en la vida de cada uno. Y es algo bien importante la vocación porque el conocer ese llamado para lo que hemos sido hechos, para lo que somos buenos, para lo que tenemos las habilidades que nos ha dado Dios, pues nos conduce a la felicidad. Una persona que no lleva a cabo su vocación es por lo general una persona infeliz, padre. Pues sí, que anda siempre en busca de su felicidad. Por eso, al entrar a buscar la voluntad de Dios, es un misterio porque Dios es Dios mismo el que nos llama a la felicidad. Y entonces es un misterio porque cuando Dios se hace presente, Él es supremo y al mismo tiempo tan cerca de nosotros. Es un misterio, entonces se encuentra en lo sagrado, en la oración, en la presencia de Dios. Y para estar en ese ambiente, necesita uno esa oración, esa vida con la vida sacramental de la iglesia. Entonces el padre Andrew Greeley nos da esa base fundamental y creo que comienza en esta manera. Primero de todo, ¿dónde nos encontramos? El mundo actual, lleno de tentaciones, el mundo actual que nos lleva con ilusiones, tiene muchos engaños, falsas promesas, y con razón la juventud va con mucho cuidado y pide el consejo de la familia y de la iglesia. Y al mismo tiempo de que tenemos el mundo, somos miembros de la Iglesia Católica, y entonces hay que considerar los dos, de que somos miembros del cuerpo de Cristo y que tenemos una vocación profunda y eterna. Y entonces hay que conjugar las dos, el mundo, los valores del mundo y la iglesia, ser discípulo de Jesús. Ahí está el detalle, como decía Cantinflas. Yo fui a leer un poquito a San Ambrosio, sí, aquel obispo de Milán, que fue el que bautizó a San Agustín y platicó con su mamá, la mamá de San Agustín, Santa Mónica. Entonces, viendo lo que escribió San Ambrosio, nos dice que la barca de San Pedro va por el mar con muchas olas y vientos y con mucho peligro, con muchas tempestades. Y precisamente así es como
Jesús estableció los 12 apóstoles para que fueran un fundamento firme y estable y pudieran guiar la barca de Pedro hacia algo seguro, la eternidad, como el buen pastor. Entonces, pero Dios le prometió, Jesús prometió a Pedro de estar presente con él y que a Pedro le tocaba una parte muy importante de afirmar o confirmar a sus hermanos los apóstoles y entonces darle una firmeza, seguridad a la iglesia. Entonces tenemos esos dos mundos, el secular, el mundano, los valores que nos engañan y la iglesia que nos da entonces una gran seguridad para pasar por el mundo. Entonces San Ambrosio nos dice, nuestra tarea como obispo, y también aquí a sus órdenes como obispo, mi tarea es de calmar el mar y las tempestades y ayudarle al pueblo a tener esa confianza de que Jesús está presente en nosotros. Entonces, al ver esas cualidades que queremos ver acerca de la vocación, nos presenta ese contexto, este mundo, y en el cual ahora cuando le pedimos a un joven o una joven que haga una reflexión sobre su vocación para descubrir la voluntad de Dios, no la está haciendo sola, la está haciendo dentro de la iglesia, dentro de la seguridad que nos da y la confianza que nos da Pedro a través de los apóstoles, a través de los obispos. Y ahora así podemos seguir adelante con esa reflexión. Qué bonito, obispo. Y creo que es una reflexión ante todo de cómo encontrar esa liga y cómo sobrellevar el mundo exterior dentro de nuestra iglesia, ¿no? Obviamente no estamos separados como cristianos, creo que llevamos nuestra vocación y nuestra religión dentro a los lugares a los que vayamos. Pero a la hora de discernir una vocación, obispo, ¿cómo se puede separar? A lo mejor, yo creo que ahorita muchos papás empiezan con los jóvenes de quiero que tengas una profesión o tu carrera o que seas alguien, ¿no? Porque nosotros emigramos a este país para que ustedes se superaran. ¿Cómo conducirlos a una vida religiosa? ¿Cómo como papás podemos influir en esto, ¿no? En que se vea la vida religiosa como ¿cómo le puedo decir? Que es un triunfo también. A los papás les podemos dar el buen consejo de que primero de todo veamos en las Sagradas Escrituras, en San Marcos capítulo 3, versículo 13 al 19. Y allí nos da la clave para cómo invitar. Vemos a Jesús, lo primero que hace es que se va al monte, al cerro. Quiere decir que se entra en oración tan profunda toda la noche. Está en comunicación con el Padre Celestial. Cuando ya termina de orar toda la noche, sin quitándose el sueño de los ojos, entonces llamó a los que él quiso llamar. Y en los evangelios, en San Marcos, San Mateo, San Lucas, ahí vemos que vienen los 12 apóstoles nombrados, empezando con San Pedro. Entonces vemos aquí que es a través de la oración de Jesús mismo que entonces ve al discípulo y lo llama. Entonces la vocación para cada cristiano a través del bautismo es que Jesús ya ha estado orando por nosotros, ya se ha pensado en nosotros. Segundo, Él ya ha tomado la iniciativa y no es de que yo voy a escoger para ser discípulo de Jesús, sino Jesús ya me ha escogido. ¿Y cómo descubrir eso? En la última cena el Señor les dice, recuerden, yo los escogí a ustedes, no ustedes a mí. Y entonces vemos que esa predilección, quiere decir preferencia con amor, predilección, es un don de Dios y se recibe libremente. Y allí se siente la gran libertad personal
en elegir lo que Jesús ya ha elegido por nosotros. Y esa elección ya está desde el bautismo. Y esto equivale para toda persona, no nomás los que buscan la vocación religiosa o sacerdotal. Entonces está ya todo dentro de del bautismo. Aún la vocación de matrimonio o de ser soltero. Pero entonces todos tenemos esa capacidad de ponernos en la presencia de Dios y descubrir cuál es ese llamamiento, esa preferencia. Ahora, también, solamente dentro de esa oración, dentro de la iglesia, como discípulo de Jesús, ya en lo que estamos meditando la vida, por qué camino ir, el Evangelio nos lleva al milagro de la multiplicación de los panes. Sí. Y cuando Jesús termina con el milagro de la multiplicación de los panes, y entonces ya hace la referencia a su cuerpo, es su carne, y la sangre es la bebida eterna. Entonces ya lo combina, lo dirige hacia la Eucaristía, su cuerpo y su sangre. Y entonces allí es cuando están las dudas de muchos de los apóstoles y discípulos de Jesús. Y entonces cuando Jesús ya les da un reto a los apóstoles, dice, ustedes también se quieren ir, están libres, pero que prefirieron quedarse con Jesús. Entonces, una vez más recalcando todo esto, es que se descubre esta vocación porque es algo sagrado. Estamos escudriñando el plan de Dios desde toda la eternidad. Es ver el amor que Él tiene para uno personalmente. Es dentro de la oración y para darle toda la libertad a Dios, porque no podemos ni queremos controlar a Dios. Esa es una tentación de queremos controlarlo. Entonces, así como Él libremente nos da esa preferencia, así también la recibimos libremente y sin ninguna coerción con Dios. Entonces la iglesia está fundada en los 12 apóstoles, nos da la garantía de Jesús estar siempre presente y esa presencia nos ayuda a descubrir nuestra vocación. Entonces sería un error pensar de que yo mismo, a través de mi propia inteligencia, de mis propias maneras que podría yo descubrir lo que Dios quiere. No, hay que ser humilde, saber que es Dios el que nos escoge. Esta es la primera parte que nos enseña muy bien el padre Andrew Greeley acerca de la vocación. Y yo quisiera recalcar de que no estamos solos, está la iglesia, están los apóstoles que nos garantizan la presencia de Jesús y consecuentemente nos garantizan de que siempre habrá trabajadores en la viña del Señor. Qué bonito, obispo. ¿Y cómo puede una persona, cuál es la forma correcta de entrar en oración, no sé si a través de la Eucaristía, en la iglesia, en el hogar, para buscar esa vocación? ¿Cómo se debe de pedir a Jesús que nos muestre lo que quiere de nosotros? Simplemente cumpliendo con todos nuestros deberes. Es fácil, por ejemplo, al despertar en la mañana y a recordar de que Dios nos da un nuevo día y entonces encomendarse a uno para seguir descubriendo esa voluntad. Durante el día, cuando uno come, al desayuno, a la comida, a la cena, para hacer la bendición y recordar de dónde vienen esos dones, y mientras tanto eso nos va ayudando al tener ciertas devociones como el rosario diario y la Santa Misa y la Sagrada Comunión todos los domingos. Entonces ahí e insistiendo continuamente al Señor nos va abriendo el camino. Qué bonito. Sí. Y bueno, pues también tenemos el apoyo de los misioneros claretianos. Si alguien siente un llamado, a mí me gustan mucho los retiros que tienen los misioneros claretianos, porque hay algo aquí que es muy importante, ¿no? Que a mí me encantó, es una de las
de las frases que más me gustaron, que bueno, una es la que ya dijo el obispo de, esperen, no, tú no me escogiste, yo te he elegido a ti, o sea, son personas elegidas por Dios, y la vocación es un regalo que debe de ser aceptado libremente. Y hay algo aquí que me gusta mucho que nos regala este sacerdote que escribe este libro, que dice que Jesús no nos amenaza o no nos va a suceder algo malo o un desastre si no seguimos esa vocación especial. Y creo que es importante también tener esto en cuenta, ¿no? Y encontrar realmente esa vocación, porque si no cabe duda que cuando haces lo que te apasiona, lo que te gusta, para lo que estás llamado, es lo que te va a hacer feliz. Bueno, mi vocación es al matrimonio, a ser mamá, y bueno, también profesionista que disfruta mucho lo que hago. Y yo recuerdo mucho, obispo, que mi papá desde niña nos decía, nunca vayan a estudiar algo por dinero. Porque hay mucha gente a la que se le empuja, sí, obispo, de que vas a ser médico o vas a ser ingeniero porque sí, eso deja dinero. Decía, estudien lo que les gusta hacer, porque eso los va a hacer felices. Sí. Si no, de otra forma van a estar todo el tiempo, sí, ¿para qué quieren el dinero si van a estar amargadas si no les gusta lo que hacen? Y siento que con la vocación es igual, ¿no? Sí. El hacer lo que realmente estás llamado. Y en especial con el sacerdocio o la vida religiosa, de que también uno se desprende del dinero. Ya la muestra del Señor Jesús les decía a los apóstoles, no lleven dos túnicas, lleven nomás sus zapatos, sandalias y algo y nada más. No lleven dinero. Así que ya nos está dando la muestra de cómo ir por el mundo con el sentido de pobreza de San Francisco de Asís. Entonces, pero pensamos que uno deja todo, pero no. Uno entonces lleva o recibe algo más profundo que lo que pensamos. Porque cuando dice en Mateo 10, cuando escoge a los apóstoles, dice, los llamó y les dio poder para expulsar a los demonios y para curar toda clase de enfermedades. ¿Qué mejor tesoro llevar de poder curar, de dar la bendición, de hacer milagros? Y lo vemos en el Evangelio, cómo los apóstoles hacían milagros. Y hoy día, cómo la iglesia hace milagros en todo el mundo, de dar de comer al hambriento y de curar milagrosamente, ¿ya? Entonces, cuando Jesús nos llama para ser sus seguidores, nos da mucho poder para hacer el bien y derrotar al mal. Así es que cuando Jesús se pone de oración toda la noche, se quita el sueño de los ojos, es para que cada uno de sus ministros pueda tener ese efecto en el mundo. Así es, qué bonito, ¿no? Y el poder ante toda la oración. Y para aquellos que estén interesados y sienten un llamado, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra página web de vocaciones, myclaret.org. Es M-Y, C de casa, L de Laura, A de Armando, R de Raúl, E de Ernesto, T de Tito, .org, myclaret.org. Ahí se pueden comunicar y pueden encontrar, tenemos aproximadamente cada 3 meses, ¿no? Tenemos sí, retiros vocacionales, que es muy bonito, o sea, no es para nada de que ya venga y se ponga algo religioso, es para que ustedes descubran realmente cuál es su vocación, tienen la oportunidad de convivir con los muchachos que están ahorita en el postulantado, en el seminario, de conocer las propias experiencias. Es una experiencia muy, muy linda, ojalá se atrevan a vivirla. Y todas las comunidades religiosas, religiosos y religiosas, tienen promotores de vocación. Así es de que acérquense a cualquier persona que tiene esa tarea de promover las vocaciones para que nos ayude entonces en este discernimiento. Y van a ver que es casi lo mismo que estamos hablando aquí sobre el discernimiento, que sucede lo mismo en las otras comunidades. Así que los recomendamos. Ustedes, padres de familia, incúlquenle a sus hijos a que aspiren a esas grandes vocaciones.
y verán cómo esa familia va a ser bendecida. Así es, y crear hijos también para las vocaciones, ¿no? Hijos en el amor, hijos cercanos a nuestra religión, hijos cercanos a la Eucaristía, y con esa apertura por parte de los padres de aceptar una vocación religiosa en el hogar. Para nosotros tenemos al padre Byron Macías, que es el promotor de las vocaciones, y tenemos también a otro padre que está en Smith, que está en California, para abarcar el otro lado del continente. Entonces, tengan confianza de buscar como guía a estos sacerdotes para que nos ayuden a discernir nuestra vocación. Y al mismo tiempo, ustedes están afirmando la vocación de sus padres, como padres de familia, que los están guiando muy bien. Así es, pues qué bonito. Muchísimas gracias, obispo, por todo este viaje a través de la vocación, ¿no? Y cómo hasta las raíces dentro de nuestra iglesia, con los evangelios que hemos compartido, con las historias, con los evangelios de Marco, de Mateo, de Lucas. Y no sé si antes de irnos al aire, pudiera usted compartir un poquito de su propia vocación, de cómo es ese llamado para usted y cómo a través de los años sigue el llamado de su apostolado. Bueno, yo lo recibí, supongo que aquí en Chicago, y que cuando terminaba ya la primaria, cuando tenía que reflexionar qué iba a hacer con toda mi vida. Entonces ahí es cuando ya se me abrió el camino y me enseñaron el camino de St. Jude Seminary, el seminario menor de San Judas, y allí ya entré. Y allí es donde empecé a conocer San Antonio María Claret, la vida de misionero, cómo ser misionero, etc. Entonces ahí se fue abriendo el caminito en lo que estudiaba los 4 años de la secundaria, para ya prepararme y entrar al noviciado en el 1959-1960 en Los Ángeles, California. Y ya, después ya fue siguiendo el camino que ya estaba trazado para la formación de los misioneros claretianos. Y a ustedes les recomiendo los misioneros claretianos, porque los misioneros claretianos son los que nos han acompañado a través de nuestra migración desde que cruzamos el río, y nosotros en 1902, y siguiendo toda la comunidad mexicana a través, y entonces tenemos esa historia de seguir en el ministerio con el hispano. Así es, han guiado a los hispanos a través de los Estados Unidos en nuestra fe, así que es una comunidad muy hermosa. Dense la oportunidad de conocerlos, myclaret.org. Obispo, muchísimas gracias. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Que nos vemos la próxima semana aquí en Conociendo Nuestras Raíces. Radio Claret América presentó Conociendo Nuestras Raíces con el obispo misionero claretiano Plácido Rodríguez. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.